Muy buenos días, un saludo cordial a todos los que en este momento están conectados y también a los que están conectándose en los siguientes segundos. Queremos darles la bienvenida a nuestro servicio de adoración de hoy, 18 de octubre del año 2020. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y como siempre estamos contentos de que usted pueda acompañarnos el día de hoy. Queremos empezar leyendo la Escritura en la primera carta de Juan y nos dice así el Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Señor, estamos profundamente agradecidos de ser el objeto de tu amor, pero también somos conscientes que eso demanda una gran responsabilidad de nosotros, que debemos amar a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros, porque has derramado tu amor en nosotros. Señor, tenemos que confesar que es difícil muchas veces amar a nuestro prójimo como tú lo has hecho con nosotros, de estar dispuestos a abnegarnos, a sacrificarnos, a entregarnos por otros como tú lo has hecho. Por eso, Padre, perdona nuestros pecados hasta aquí y sigue obrando en nuestros corazones para que nos conformes cada vez más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, a la imagen de ese nuevo hombre que has creado en Él. Señor, acepta la ofrenda de alabanza que vamos a hacerte en los siguientes minutos. En Cristo Jesús. Amén. Dispongámonos para adorar al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él.
es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevo hoy. Su perfecta vida de obediencia al Padre yo creé, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Oh, 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 declarado justo soy en Él. Cuando Daniel Alcides Carrión era estudiante del último año de la carrera de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se autoinoculó el germen de la verruga peruana para demostrar que esta enfermedad endémica propia de la región andina y que en ese entonces afectaba a trabajadores de la construcción del tren entre Lima y La Oroya, era de naturaleza infecciosa y transmisible. Llevado por su espíritu de investigación, el 27 de agosto de 1885, se hizo inocular la sangre de una tumoración verrugosa de un paciente infectado en el Hospital 2 de Mayo de Lima. Método de investigación válido en esa época, bajo la supervisión de los médicos Leonardo Villar y Evaristo Chávez. A los 21 días, sintió los primeros síntomas de la fiebre de Oroya, como se conoce también a esta enfermedad, y fue evolucionando con las características propias de esta misma enfermedad. Carrión fue escribiendo personalmente su historia clínica hasta el día 26 de septiembre, en que, agobiado por la fiebre y la anemia grave, entró en delirio. Sus compañeros de estudio continuaron escribiendo el documento clínico a su solicitud. Luego, Carrión fue trasladado a la clínica francesa Maison de Santé el 4 de octubre para realizarle una transfusión sanguínea, la cual no pudo hacerse. Luego entró en coma y falleció al día siguiente a la edad de 28 años. Habían transcurrido tan solo 40 días desde la inoculación. Gracias a su sacrificio, se sabe hoy que la verruga peruana y la fiebre de la Oroya son la misma enfermedad. Del mismo modo, el apóstol Pablo señala que el nuevo hombre se caracteriza por vivir en amor, siguiendo el ejemplo sacrificial de Cristo Jesús. Pablo nos dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, el versículo 2 esto: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
En este mensaje veremos que el nuevo hombre vive amando como Cristo, siguiendo esta serie de mensajes de las características del nuevo hombre. Pablo afirma que el amor es la esfera en la que vive el creyente. Nos dice una vez más, y andad en amor. Él quiere decir que nuestras vidas deben reflejar en todos sus aspectos el amor de Cristo, que nuestras actitudes deben estar en armonía con el amor con que Cristo nos amó, que nuestra conducta debe estar marcada por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que nuestros anhelos deben ser congruentes con el amor de Dios, que nuestras prioridades deben reflejar el amor de Cristo, que nuestro trato hacia los demás debe reflejar la salvación que hemos experimentado en Cristo Jesús, que nuestra reacción a la ofensa de otras personas refleje el amor de Cristo, que ante la necesidad espiritual o material de otras personas respondamos con el amor de Dios. En otras palabras, que nuestro caminar, que nuestras actitudes, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de pensar y de juzgar las cosas deben dar evidencia de que hemos sido amados por Dios en Cristo Jesús. Que nuestra conducta refleje que somos esos hijos de Dios, que somos parte de esa nueva humanidad, de esa nueva creación en Cristo Jesús. Pablo describe los rasgos del amor cristiano de una manera excelente en su carta a los Corintios para corregir las actitudes carnales de sus miembros. Los corintios eran impacientes con los demás. Las divisiones eran comunes entre ellos. De hecho, su impaciencia se reflejaba en actos poco amables. No eran generosos, sino envidiosos. Tampoco eran humildes, porque se envanecían. La cortesía se había perdido en esa iglesia. Aún en las comidas comunitarias para celebrar la Santa Cena eran egoístas, habían glotones y borrachos. El egoísmo y la astucia caracterizaban a sus negocios porque entablaban demandas contra los hermanos ante los tribunales paganos. Naturalmente que la ira no resuelta era parte de este proceso. Eran engañadores y mentirosos, trataban de aprovecharse de los demás. ¿Y cómo podían ser sinceros cuando se solazaban con la inmoralidad que había en la iglesia? Los miembros de la iglesia corintia se jactaban de sus muchos dones espirituales, pero Pablo les recordó que sin amor, estos carecían de total significado. Y quiero que leamos la carta a los Corintios, el capítulo 13, los primeros 3 versículos para entender esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos imaginarnos cómo estarían reaccionando los creyentes corintios a esa crítica de sus dones, que según ellos eran una medida de su espiritualidad y de su madurez. Pero la realidad más dolorosa fue escuchar que ellos no tenían amor. Su reacción natural sería justificarse, cuestionar las conclusiones a las que había llegado el apóstol Pablo en relación con esa falta de virtud que ellos demostraban. Pablo se anticipó a esa reacción y a continuación procedió a demostrárselos. En el espacio de tan solo 4 versículos, él repasó consecutivamente todos los temas principales que había examinado en los primeros 12 capítulos de su carta, asuntos y problemas que demostraban sin duda por qué él llegó a la conclusión de que los corintios no estaban mostrando amor. Versículo 4 de ese capítulo 3, él dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Anteriormente Pablo les había dicho a ellos, aquí en el capítulo 3, los versículos 3 y 4, esto.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso no demostraba que el amor que ellos tenían no era sufrido, ni benigno, ni disponía de envidia. Sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 4 que el amor no es jactancioso, no se envanece. Y él les había señalado en este capítulo 3 también, pero en el versículo 21, esto dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Capítulo 4, versículos 5 al 7. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por eso es que Pablo les dice que el amor no es jactancioso ni se envanece, pero ellos se estaban envaneciendo. Pablo les dice también en el versículo 5 que ese amor no hace nada indebido. Pero en cambio, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Veamos lo que dice el capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Por eso es que Pablo les dice que ellos no estaban practicando el amor porque ellos estaban permitiendo las cosas indebidas en la iglesia. Pablo también les dice en el capítulo 11, hablando de ese amor indebido, en el versículo 20 y 21, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. No estaban practicando lo correcto. Pablo le sigue diciendo en ese versículo 5, hablando del amor, de las características o los rasgos del amor, que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Miren el capítulo 6. Dice así, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pasemos al verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, ¿y esto ante los incrédulos? Pregunta Pablo. Y miren cómo termina esto en el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Por eso es que Pablo les dice que ellos buscaban lo suyo, se irritaban y guardaban rencor. Asimismo, Pablo dice también en ese versículo 6 que el amor no se goza, el verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda la verdad. Miren lo que Pablo expresa en el capítulo 8 sobre un tema concerniente a las comidas. Dice así, capítulo 8, verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pero en cambio, ellos se gozaban de la injusticia y no se gozaban de lo que era verdad respecto al amor de Cristo. Por último, ¿qué les dice el apóstol Pablo en ese capítulo 13? Versículo 7, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Capítulo 6, versículos 12 en adelante, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Miren lo que dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En cambio, ellos no tenían la capacidad para esperar, para soportar, para creer, para sufrir. Ellos daban rienda suelta a su lascivia y lujuria y colocaban excusas para poder hacerlo. Por eso es que Pablo les dice a los corintios que ellos no tenían amor. Finalmente, Pablo les recuerda que aquello que ellos consideraban más importante, sus dones, eran temporales y solo un medio para desarrollar madurez espiritual. Ellos habían permitido que sus dones sobrenaturales de gracia, que habían recibido por la gracia de Dios, se convirtieran en un fin en sí mismos, para expresar su soberbia y diferencias. Enseguida, Pablo explicó por qué el amor es la más grande de todas las virtudes cristianas. Miren lo que termina diciendo en ese capítulo 3, el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Noten lo que dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y miren cómo empieza el capítulo siguiente, el capítulo 14, verso 1. Seguid el amor. Por eso es que Pablo nos dice a todos nosotros que debemos andar en amor. Si volvemos al pasaje de Efesios, al texto de nuestra reflexión principal, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El modelo que sirve para configurar y fortalecer el amor cristiano es el abnegado, el sacrificial amor de Cristo en la cruz. No es cualquier amor ejemplar lo que ha de regular nuestra conducta como creyentes, sino únicamente el amor de Cristo. El creyente no debe emular, por más ejemplares que sean, el amor a la medicina de Daniel Alcides Carrión o el amor a la patria de Francisco Bolognesi, sino el amor al pecador del Señor Jesucristo. La muerte de Cristo se presenta aquí como un ejemplo para nuestras vidas, pero su muerte nunca es simplemente un ejemplo. Siempre va acompañada de una teología de la expiación que se fundamenta en el amor de Dios y de Cristo. El hombre, al caer en pecado, le debía una reparación a Dios, pero su pecado solo podría ser expiado, significa satisfecho, pagado, desagraviado, compensado, sufriendo eternamente el castigo que acompaña a esa transgresión. Repito, el pecado de la humanidad solamente podría ser satisfecho sufriendo eternamente el castigo que acompaña a su transgresión. Esto es lo que Dios tenía que haber requerido en estricta justicia.
y lo hubiera requerido si no hubiera estado actuando bajo el impulso de su amor y de su compasión por nosotros los pecadores. Sin embargo, Dios designó a un sustituto en Jesucristo para que tomara el lugar del hombre pecador, para que tomara nuestro lugar, y este sustituto expiara el pecado y alcanzara la redención eterna para nosotros. Las ideas de sustitución, representación y sacrificio están claramente presentes en el tipo de amor, en el modelo de amor que tenemos que dar a los demás. Repetimos una vez más: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por último, Pablo manifiesta que el amor que el creyente debe expresar hacia su prójimo en sus quehaceres diarios debe ser tan agradable como lo fue la muerte de Cristo para Dios. Pablo concluye este versículo diciendo: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el humo de las ofrendas ascendía en olor grato a Dios, como nos enseñan los libros de Éxodo y Levítico, lo cual era un modo de expresar el placer que Dios experimentaba en la adoración que se le ofrecía. Esta imagen, Pablo la usa para manifestar la satisfacción de Dios por lo conseguido mediante la muerte de Cristo. Cuando reflexionamos sobre la calidad de amor que brindamos a los demás, porque el mandamiento es andad en amor, tenemos que destacar dos cosas basadas en estas palabras que usa Pablo: ofrenda y sacrificio. La primera, ofrenda, refleja que la entrega de Cristo fue una ofrenda dirigida a Dios. Fue algo que se dio, se ofreció a Dios. Mientras que la segunda palabra, sacrificio, revela que fue una renuncia total. En vista de que Cristo se dio a sí mismo por otros, se abnegó por otros, se consumió por otros, se gastó por otros, andar en amor como Cristo nos amó, es que vivamos procurando el bien de otros, que nos abneguemos por el bienestar de otros. Significa que renunciemos a nuestros derechos legítimos por otros, por amor a otros, que nos consumamos en favor de otros, que nos gastemos por el bien de otros. Pero inmediatamente surge una pregunta en nosotros: ¿qué hace que esta clase de vida no sea una vida miserable, amargada, sin gozo? Alguno pudiera preguntar legítimamente: si yo debo vivir gastándome por otros, si mi vida debe estar entregada y consumida por el bien de otros, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda para mí? ¿Qué hay de mí? ¿Estoy condenado a vivir esta clase de vida desgraciada? En vista que el sacrificio de Cristo también fue una ofrenda para Dios, porque eso es lo que Pablo dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor implica que vivamos con la conciencia de que lo hacemos para el Señor. Es primeramente a Dios a quien nos entregamos. Eso significa que mientras nos abnegamos, nos gastamos, nos consumimos por otros, tengamos presente a quién le estamos sirviendo. Tengamos en cuenta para quién lo estamos haciendo. Lo que hace que nuestro amar a otros, abnegarnos, consumirnos y entregarnos por otros no sea una experiencia miserable, sin fruto y sin gozo, es que tenemos presente que lo hacemos como una ofrenda para Dios. Para el creyente, servir a su Salvador debe ser su mayor deleite, su mayor bien, su mayor gozo. Para el cristiano, para el hombre nuevo, el que pertenece a esa nueva humanidad, que ha nacido de nuevo, que ha sido recreado en Cristo Jesús, complacer a Dios es su recompensa, agradarle es su mayor satisfacción y glorificarle es su mayor gozo. Vivir para Dios es su mayor deleite.
Cuando vivimos para Dios, entonces seremos libres de la amargura que produce la ingratitud de las personas. Cuando nuestro enfoque está en Dios, cuando entendemos que lo que hacemos a los demás, nuestro amor a los demás es una ofrenda, entonces seremos libres de la decepción que muchas veces resulta a veces de amar a nuestros hermanos. Porque sí, amar trae muchas veces decepción. Cuando nuestro corazón está puesto en Dios mientras mostramos amor a los hombres, estaremos seguros. Al amar a la gente, el creyente no debe esperar que la gente nos pague, nos recompense, ni siquiera nos dé las gracias. El creyente debe encontrar su recompensa, su paga y su satisfacción en que lo está haciendo para la gloria de Dios y que está pareciéndose cada vez más a su Salvador. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El nuevo hombre es el ser más libre que hay. No tenemos que vivir esclavos de las circunstancias, no tenemos que vivir sujetos a cómo la gente nos tratará, no tenemos que estar pendientes de que nos reconozcan, nos agradezcan o sean recíprocos con nosotros, porque en Cristo somos libres para amar. Obedecer a Dios es nuestra recompensa. Para algunos esto es una imposibilidad. Para algunos esto no es algo que los conmueva ni que les llame la atención. Es que el amor bíblico no es el amor romántico como lo presentan las películas de Hollywood. No es ese amor barato, patético, ridículo que nos muestra la sociedad y la televisión. El amor verdadero no es el amor de globos con corazoncitos ni de rosas rojas. El amor verdadero no es el amor de cajas de chocolates ni de mariposas en el estómago. El amor verdadero es el amor sacrificial, el amor que se entrega, que se posterga, que se consume, que se gasta por el bien de otros. Quiere el Señor que ponga esta disposición en nuestros corazones para vivir o andar en amor como Cristo nos amó. Oramos. Señor, gran desafío que pones tú en tu palabra, imitar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Padre, solo tenemos que quedarnos callados, porque al examinar nuestra forma de amar, no llega ni siquiera, oh Dios, a un pedazo de esa clase de amor. Muchas veces nuestro amor está más bien caracterizado por la codicia, por el conformismo, por el qué voy a recibir a cambio, qué me van a dar, qué bien voy a obtener yo, Señor. Padre, tenemos que confesar que nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hermanos en Cristo, muchas veces es un amor egoísta. Padre, perdónanos por esto. Perdónanos por no cumplir con este mandamiento a pesar de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Santo Dios, quieras tú, Señor, limpiarnos cada vez más y llevarnos a ser como tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, durante esta semana, muestra en nosotros, durante todos los días de esta semana, cómo es que estamos dejando de amar como Jesús y enséñanos a hacerlo correctamente. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Queremos recordarles de esta campaña de donación de sangre, que es una buena oportunidad para demostrar que amamos como Cristo nos amó, con amor sacrificial. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú y Pronaevas, el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, están organizando esta campaña de donación para el 7 de noviembre aquí en la ciudad de Tacna. Así que, por favor, comprometámonos para poder mostrar el amor de Cristo, para poder compartir sangre con aquellas personas que tienen cáncer, con estos niños, estos jóvenes y estos adultos que necesitan de unidades de sangre. Así que, hermanos, por favor, inscribámonos. Necesitamos enviar esta información a Pronaevas. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos veremos la próxima semana. Por favor, comparte el mensaje en sus redes.